Probad y ved. Historia de hoy: el gran guerrero. El sueño se hizo realidad. Miguel nació con 3 kilos y 300 gramos y era fuerte como su papá. Chau, chau. Chau, chau, chau. Pero en sus primeros días de vida presentó problemas intestinales preocupantes, pero le dieron el alta para ir a casa y quedar en observación. Era todo lo que queríamos. Nuestra casa, nuestra vida, nuestro bebé. Pero después de 7 días, Miguel enfermó de gravedad y volvió al hospital. Tenía hemorragia interna y falencia múltiple de los órganos. Lamento informar, pero su hijo está muriendo. Lamento profundamente, pero necesitamos urgentemente hacer una cirugía. Y para eso necesitamos la autorización de ustedes. ¿Pero cuáles son las probabilidades de que sobreviva, doctor? Es muy difícil hacer un pronóstico, pero las posibilidades serían de 1 o 2%. Volvimos muy tristes a casa. Nuestro hijo corría riesgo de muerte. Señor, tú sabes todo el dolor y sufrimiento que estamos enfrentando en este momento exacto. Y también confiamos en ti. Sabemos que tú, Señor, eres capaz de hacer lo mejor por nosotros y especialmente por Miguel. En este momento, Señor, tal vez sea la oración más difícil que haya hecho en toda mi vida. Pero de la misma forma que nos lo enviaste a nosotros, con todo amor, lo devuelvo a tus brazos, Señor, para que tú puedas hacer lo mejor en su vida. Es lo que pido, Señor, en tu nombre. Amén. Entonces iniciamos una cadena de oración en la familia, en la iglesia y en el trabajo. Centenares de personas oraban por Miguel en todos los lugares. Oh Dios querido, Miguel es una dádiva del Señor. En realidad, continúa siendo tuyo. La enfermedad es grave, está amenazando su vida. Confiamos en tu poder. Y como ministro de tu evangelio, según la orientación de tu palabra, en este momento yo coloco sobre su frente el aceite de la unción, pidiendo que tu Espíritu haga por él lo que nosotros no podemos hacer. Que el Señor restaure la salud y la vida de este niño, para honra y gloria de tu nombre, si fuera tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hijo nació 2 veces y pudo salir definitivamente del hospital. Miguel era una parte de nosotros. Pudimos ver el amor de Jesús en su alegría inocente. Después de 3 cirugías, él está completamente curado. Su vida siempre será una prueba de que Dios tiene el control de todo. Y aquí estamos, yo Marcelo, Yo Fabiana. Y yo Miguel. nuestro gran guerrero. Para nosotros es una gran alegría poder revivir estos momentos nuevamente. Miguel, nuestro hijo, hoy tiene 7 años. Nosotros seguimos viviendo en Curitiba, en el estado de Paraná, y asistimos a la iglesia del barrio Agua Verde. Miguel es una bendición, totalmente recuperado de sus enfermedades y de los problemas que tuvo cuando nació. Y hoy con un detalle muy importante. Él es el fan número 1 del programa Probad y Ved, pues él ve incluso los episodios que todavía no fueron transmitidos, sino que todavía están por ser emitidos. Agradecemos mucho a Dios por todas las personas que un día se dispusieron a orar por nuestro amado y querido hijo Miguel. Confíen, nunca dejen de orar. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este espacio de estudio de la Biblia. Te saluda el pastor Marcelo Coronel desde aquí, desde Mendoza,
y tenemos la alegría de poder continuar con nuestra serie de estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis. En el día de hoy tendremos la bendición de compartir el capítulo número 11. Sin duda que nuestro estudio está avanzando de manera progresiva. Hemos comenzado desde el capítulo número 1, avanzando en una lectura, en un estudio de la palabra de Dios. Hemos visto la lógica, hemos visto una estructura armónica en las profecías que confirman justamente que la Biblia es palabra del Señor, que las profecías de la Biblia son inspiradas por el Señor y que los profetas dejaron este mensaje. El Señor lo dejó para que nosotros podamos conocerlo en este tiempo. Y si estoy hablando para alguien que necesita encontrar respuestas para alguna inquietud que está pasando en su vida en este momento, déjame decirte que en la Biblia, la palabra de Dios, está lo que vos y yo necesitamos verdaderamente. Sin duda que leer la Biblia hará nuestra vida un poco mejor. Tendremos esperanza, tendremos certezas, tendremos respuestas. Sí, respuestas. Para eso necesitamos disponernos para abrir este libro maravilloso y disponer nuestra mente para poder recibir la palabra de Dios. Quiero invitarte a que podamos orar. Podés colocar en el chat, en los comentarios también, tu pedido de oración. Tenemos personas que oran por nuestros amigos y queremos invitarte a que puedas colocar allí tu necesidad. Si tal vez estoy hablando para alguien que se siente triste en este momento, que se siente angustiado o angustiada, anímate a escribir allí, oren por mí. Estaremos felices de poder orar por vos y tratar de ayudarte en este momento. Recordamos también que ofrecemos un material de lectura, ¿sí? Y que está a disposición para vos y también para tu familia. Y antes de orar te lo voy a mostrar. Tenemos aquí esta serie de materiales. Hoy quiero sumar un material más para presentarte el estudio de la Biblia, la serie La Fe de Jesús, un estudio temático para descubrir los temas principales de la Biblia. Realmente es un estudio espectacular que te animo. Podés solicitarlo al número que aparece allí en la descripción o en el comentario y haremos llegar a través de tu pastor, a través de la iglesia adventista más cercana a tu domicilio, ¿sí? Y la serie de estudios de profecías, tanto de Daniel como de Apocalipsis, este material está disponible para todos los que quieran estudiar y profundizar en la palabra de Dios. Muy bien, amigos, vamos a orar y pedir al Señor su bendición para el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias, Señor, porque junto con nuestros amigos podemos disponer de este tiempo para leer y estudiar tu palabra en tranquilidad. Te queremos pedir ayuda, Señor, para poder entenderla. Lo que veamos hoy pueda ayudarnos a confiar más en ti, Señor, y a poder tener esperanza, tener certeza. Señor, te pido que bendigas a todos mis amigos que están conectados, a cada uno de los que está recibiendo este mensaje, Señor, no importa cuál sea su situación. Señor, bendíceles, abrázales, muéstrales, Señor, tu amor y tu poder, y que juntos podamos seguir disfrutando de tu palabra, de aprender de ella cada día, porque tu palabra alumbra completamente nuestra vida. Bendícenos, Señor, ahora al leer en el libro de Daniel, capítulo número 11, que al estudiar este capítulo podamos crecer en amor y en fe, Señor, hacia ti, que podamos tener más esperanza y certezas. Rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, quiero invitarles ahora a abrir la Biblia. Daniel capítulo número 11. Daniel capítulo número 11. Vamos a leer allí la palabra de Dios, un capítulo realmente extraordinario. Y antes de leer este capítulo, déjenme mencionar algo que ya hemos hablado en los temas anteriores, de paso. Vamos a colocar en nuestra descripción del tema el acceso a todos los temas anteriores. Cosa de que si vos te sumás a esta serie de estudios a partir de ahora, tal vez estás descubriendo que en este espacio estamos estudiando la Biblia y te gustaría conocer los temas anteriores. Hemos estudiado capítulo por capítulo acerca de las profecías y queremos colocar este material a disposición tuya, ¿sí? En la descripción podrás acceder también al video, a los materiales de los demás estudios, ¿sí? Pero llegamos aquí a un punto muy importante en la profecía.
Daniel 10 y 11 y 12 podríamos decir que son parte de la misma unidad. Así como el capítulo 8 y 9 complementan y dan respuesta a una pregunta que había quedado pendiente en Daniel 8, en Daniel 10 al 12 también se trata la misma temática. Y claro, como la profecía tiene lógica, tiene coherencia y se interpreta a sí misma a la luz de la Biblia, vamos a ver que aunque es un capítulo complejo, es posible poder entenderlo y poder comprender su mensaje para nosotros en este tiempo, ¿sí? A medida que avanzamos en el estudio de la profecía, vamos a descubrir que la profecía va sumando más detalles. Hay una profecía base y luego se va ampliando y reforzando. Hemos visto que el centro de la profecía es nuestro Señor Jesucristo, es su obra en nuestro favor. Hemos visto cómo los diferentes capítulos de Daniel presentan y destacan importantes momentos del plan de salvación, de la obra de Jesús en nuestro favor, de cómo Dios el Padre también nos ayuda. Y podemos ver allí el amor de Dios en un plan maravilloso que busca nuestro bien, busca nuestra salvación. Daniel capítulo 11 entonces presenta ya en el nivel superior, digamos, de esta estructura profética, presenta más detalles de la profecía y presenta algo muy importante. Finalmente Dios y su pueblo serán vencedores en este gran conflicto que se anuncia en el capítulo número 10. Vamos a leer allí Daniel capítulo número 11. Dice: También yo, en el primer año de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ustedes recordarán Daniel 10, esa visión del gran conflicto, esa intervención de Miguel. Ya hemos estudiado en el estudio justamente anterior que Miguel en realidad es una referencia al Cristo, ¿sí? Antes de su encarnación, antes de venir a este mundo, Cristo luchando, defendiendo, estando del lado de su pueblo, del lado de los ángeles leales de Dios, del lado del pueblo de Dios, interviniendo en ese gran conflicto y dando soluciones, dando alivio y dando respuesta, en este caso, a la oración de Daniel. Ahora, fíjense que el que interviene aquí para ayudar al rey Darío, el Medo, aquí está el cumplimiento de la misma profecía, Babilonia primero, luego Media y Persia. Encontramos acá entonces a Darío el Medo y a Daniel ayudándolo y fortaleciéndolo, ¿no? Qué lindo. Cada vez que hay situaciones que requiere una mano en el hombro, un abrazo, una palabra de aliento, Dios siempre envía a alguien para ayudarnos. Y si vos estás necesitando un abrazo, una palabra de aliento, tal vez una oración en este momento, Dios puede enviar este video, este material, para poder animarte y fortalecerte, así como lo hizo Daniel con el rey Darío el Medo. Versículo número 2. Dice allí: ahora yo te mostraré la verdad. Y esto es importante porque la profecía menciona que hay una verdad. En este tiempo donde se discute acerca de qué es verdad, cuántas verdades hay, la Biblia nos presenta con claridad: la palabra de Dios es verdad, es la verdad. Entonces aquí está y podemos conocerla. A la verdad podemos aceptarla o rechazarla, pero no podemos negarla. Aquí está. Esta es la verdad. Y lo presenta con claridad. Yo te mostraré la verdad. Aún, dice, habrá 3 reyes en Persia. Ya había pasado el reino de Babilonia, ya había pasado una gran cantidad de reyes de Persia, y se describe aquí que todavía quedarían 3 reyes más. Y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y ustedes recordarán la secuencia profética, ¿verdad? Babilonia, Media y Persia. ¿Quién venía después? Grecia. Y acá se nos da el detalle de que en realidad fueron los persas los que atacaron a los griegos, y entonces luego los griegos respondieron y finalmente destruyeron también allí el imperio de los medos y de los persas. Versículo número 3. Se levantará luego un rey valiente. Y noten acá esta palabra clave que aparecía allí en el tercer reino, en la estatua de Daniel 2, que aparecía allí en el leopardo con 4 alas y 4 cabezas en Daniel 7. Esa palabra, la palabra dominio, ¿sí? Aparece aquí hablando acerca de este poder o de este rey, en este caso el rey valiente de los griegos, ¿sí?
versículo 4 dice, verso 3 dice, se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Esto ya lo hemos estudiado cuando estudiamos Daniel 7 y también Daniel 8. Pero no será para sus descendientes, dice, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. Versículo número 5, y ahora comienza a describir allí una lucha entre aquellos sucesores, dice, el rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, se hará poderoso y su dominio será grande. Al cabo de unos años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo y ni él ni su brazo permanecerán, porque ella será entregada a la muerte y también los que la habían traído y su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Noten ustedes que en Daniel 2 se habla de metales como reinos. En Daniel 7 se habla de bestias como reinos. En Daniel 8 se hablan de animales, en este caso animales puros, animales del santuario, como reinos. Se habla también de cuernos, cuerno pequeño como reinos o como una faceta de un reino. Pero en este caso, cuando llegamos a Daniel 11, directamente se habla en un lenguaje literal, se habla de reyes. Interesante, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios utiliza diferentes maneras, tanto simbólicos como también, en este caso, un poco más literales, para ayudarnos a entender e interpretar correctamente la profecía. Entonces, continuamos leyendo, versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, vendrá con un ejército contra el rey del norte. Noten ustedes este conflicto sur-norte, porque toma ahora un componente simbólico a partir de cierto versículo. Entrará en la fortaleza y hará con ellos a su arbitrio y predominará. Y aún, y noten ustedes aquí la descripción que se le da al poder del norte o al rey del norte, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Entonces, ¿cuál es el sur? El sur aquí está, descrito como Egipto, el rey del sur, Egipto. ¿Quién es el norte? Bueno, podríamos pensar en Siria, podríamos pensar también en los poderes allí del norte. Y noten ustedes que se describe al rey del norte como un poder idólatra, se describe al rey del norte como un poder que tiene dioses, tiene imágenes fundidas. Sin duda que el rey del norte es igual a idolatría de acuerdo a esta descripción. Y aparece otro poder opositor, el rey del sur, representado por Egipto, que entonces destruye todo aquello y los lleva justamente a Egipto. Sigo leyendo. Versículo número 8. Sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto. Y durante años se mantendrá él alejado del rey del norte. Y así entrará en el reino del sur y volverá a su tierra. Pero los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Vendrá uno apresuradamente, inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por eso se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Este pondrá en campaña una gran multitud, pero toda esa multitud será entregada en manos de aquel. Al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte parece entonces en este conflicto que va ganando el sur, ¿vieron? El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá rápidamente con un gran ejército y muchas riquezas. Noten ustedes aquí entonces que se asocia al rey del norte no solamente con la idolatría, sino también por las cuestiones materiales, riqueza, ¿sí? O capitalismo podríamos también mencionar. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para que se cumpla la visión, pero caerán. Noten ustedes aquí que ahora no solamente se describe al rey del norte o al rey del sur, sino también se describe y se da un detalle de la condición del pueblo de Daniel, es decir, del pueblo de Dios.
Muy interesante poder prestarle atención a este detalle que nos presenta Daniel capítulo número 11. Y se menciona aquí a hombres turbulentos. Versículo 15. Vendrá pues el rey del norte, levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. En este caso prevalece entonces el rey del norte, ese poder idólatra y capitalista. Sigo leyendo, versículo número 16. El que vendrá contra él hará su propia voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y permanecerá en la tierra gloriosa, que será consumida bajo su poder. Noten ustedes aquí que se presenta la tierra gloriosa, que es el lugar donde habitaba el pueblo de Dios, que en ese momento esa tierra estaba arrasada, y se menciona un dominio del norte entonces en aquel lugar, el rey del norte idólatra queriendo ocupar el lugar del pueblo de Dios, o hasta del templo de Dios también podríamos mencionar. Sigo leyendo, versículo 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Hará convenios con aquel y le dará una hija por mujer para destruirlo, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, pero un príncipe lo hará cesar en su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no será hallado. En su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será muerto, aunque no con ira ni en batalla. Ocupará su lugar un hombre despreciable. Noten ustedes aquí esto, porque este poder despreciable nos hace acordar, ¿sí?, ya a algo que hemos leído, Daniel 7, Daniel 8. Miren aquí el detalle de esto. Al cual no darán la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas. Serán del todo destruidas, junto, y noten aquí este detalle, con el príncipe del pacto. Y nosotros ya hemos estudiado en Daniel capítulo número 9 que justamente habría un poder que le quitaría la vida al Mesías. Y cuando estudiamos toda la secuencia profética, nosotros encontramos que justamente de acuerdo a Daniel 9, la muerte del Mesías sería en épocas entonces del Imperio Romano. Es decir, aquí nosotros tenemos una referencia puntual acerca del tiempo de Roma. Esa Roma imperial y luego en su fase religiosa que continuaría su persecución contra el pueblo de Dios. Sigo leyendo. Versículo número 23. Él, después del pacto, engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, noten ustedes otra vez otra referencia a lo material, entrará y hará lo que no hicieron sus padres y los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá entre sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Esto durará un tiempo. Versículo 25. Despertará sus fuerzas y su ardor con un gran ejército contra el rey del sur. O sea que este conflicto continúa. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con un ejército grande y muy fuerte, pero no prevalecerá, porque le harán traición. Entonces, en este conflicto sur contra norte, el norte, que ya está identificado con el paganismo, con la idolatría, también con Roma, entonces prevalece contra el poder del rey del sur. Aún los que coman de sus manjares los quebrantará. Su ejército será destruido y muchos serán muertos. En su corazón, estos dos reyes tramarán hacer mal. Noten ustedes aquí este detalle, ¿no? O sea, tanto el poder del rey del norte, ya identificado con el paganismo, inclusive con Roma, y el poder del rey del sur, opositor, ambos están llenos del mal. Es decir, son poderes que el mal utiliza justamente en este escenario del gran conflicto. Y Daniel 11 nos presenta al pueblo de Dios en medio de este conflicto entre dos poderes que están dominados por el mal. Es un detalle muy importante
que aparece en la profecía. Versículo 27, vuelvo a leer. En su corazón estos dos reyes tramarán hacer mal. Sentados a una misma mesa se mentirán el uno al otro. Fíjense, engaños por los dos lados, mentiras por los dos lados. ¿La verdad dónde está entonces? En la palabra de Dios, en la Biblia. Y el pueblo de Dios tiene el deber de mantener esta verdad. Sigo leyendo. Se sentarán en una misma mesa, se mentirán el uno al otro, pero no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Es decir, aún este conflicto entre el norte y el sur, que se transforma en un conflicto simbólico, inclusive espiritual, también tendrá un final. Versículo número 27. 28. Él volverá a su tierra con gran riqueza, otra vez, ¿verdad? Lo material allí relacionado al norte, y pondrá su corazón, y ahora noten ustedes esto, contra el pacto santo. Nosotros habíamos estudiado en los capítulos anteriores que todo el sistema de la verdad de Dios expresado en el continuo y lo que tiene que ver con el santuario y que se refiere a la obra de nuestro Señor Jesucristo sería atacado justamente por el cuerno pequeño o por la Roma en su fase religiosa. Encontramos aquí entonces una misma descripción. El pacto es atacado por este mismo poder que había atacado primero en su fase imperial al mismo Hijo de Dios, al príncipe del pacto, y ahora continúa atacando al pacto y al pueblo del pacto. Sigo leyendo allí, versículo 28, dice, pondrá su corazón contra el pacto santo y hará su voluntad y volverá a su tierra. Versículo 29. Al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, retrocederá, se enojará contra el pacto santo, otra vez el ataque al pacto, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá, y noten ustedes aquí otro detalle del pueblo de Daniel. Este poder pagano, vinculado a Roma en su fase religiosa, dice que se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Es decir, amigos, Daniel 11 está describiendo una época de una gran apostasía. Muchos que estaban del lado de Dios y su verdad finalmente abandonarán y se unirán a este poder romano, religioso inclusive, y se transformarán en enemigos del pueblo del pacto. Impresionante descripción que nos da Daniel 11. Versículo 31. Se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo, ¿se acuerdan de esto? Aquí está el ataque directo, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Ahora ya no son los que abandonan el pacto, sino los que violan el pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, amigos, en medio de este conflicto de mentiras, podríamos decir, Dios mantiene y preserva un pueblo. Dios siempre ha tenido un pueblo, Dios siempre ha tenido una iglesia. Las profecías muestran esto. Por lo tanto, es importante vincularnos con Dios, con su verdad y con su pueblo, con su iglesia. Por eso las profecías nos deben ayudar a poder conocer más acerca de esta verdad, de este Dios, de este pueblo y de esta iglesia. Sigo leyendo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Versículo 33. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Miren lo que dice allí. Pero durante algunos días caerán a espada, fuego, en cautividad y despojo. Dios ha tenido siempre quien enseñe la Biblia, quien enseñe su verdad a lo largo de la historia. En cada momento, amigos, inclusive en este tiempo final, Dios tiene quien enseñe su verdad, quien enseñe su palabra. Siempre la luz ha estado encendida a lo largo de la historia. Por lo tanto, vos y yo no necesitamos quedarnos en oscuridad. En la Biblia está la luz que necesitamos para alumbrar completamente nuestra vida. Versículo número 33. Dice allí que aún los que enseñan tendrán que pasar por dificultades. Y si alguien está escuchando este mensaje, este estudio, y está pasando por alguna dificultad, no te desanimes, no abandones el pacto, no abandones a Dios, sigue firme.
Dios cumplirá su propósito en cada uno de sus hijos. Sigamos adelante. Versículo 34. En su caída, dice, serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán. Y noten ustedes aquí el propósito de las pruebas, del dolor, de las caídas. Caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Hay un tiempo para ser perdonados, para ser limpiados, porque aún para esto hay plazo. La gracia de Dios, amigos, en algún momento se cerrará. Quedará sellado el libro y finalmente el Señor vendrá a buscar a su pueblo. Pero mientras tanto eso todavía no ocurra, hoy es tiempo de ser limpiados, emblanquecidos. Pero ese tiempo, amigos, puede acabar en cualquier momento. Hoy es el tiempo de gracia para nosotros. Hoy es el tiempo para alcanzar el perdón y la salvación. Versículo número 36. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, ¿no? Esto nos hace acordar al cuerno pequeño. Pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Un Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata. Noten ustedes aquí idolatría y materialismo y capitalismo de la mano, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que lo reconozcan, los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como recompensas. Y noten ustedes, versículo número 40. Aquí tenemos un punto de quiebre en el relato del capítulo número 11. Al cabo del tiempo, podría traducirse esto también en el tiempo del fin. Y aquí está anunciando un conflicto final entre ese poder romano, religioso, pagano, idólatra, representado por el rey del norte, con el rey del sur. Y ahora vamos a descubrir en la Biblia cuál es entonces este poder. En el tiempo del fin, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Una batalla entre el paganismo, la idolatría y el rey del sur en el tiempo final. Es un detalle extraordinario de la profecía. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Entrará en la tierra gloriosa, otra vez mencionando allí el pueblo de Dios, y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Finalmente el sur será destruido. En este caso, este poder del sur representado se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía los seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Noten ustedes que intenta ocupar el lugar del pueblo de Dios y el lugar de Dios mismo. Pero este poder, el rey del norte, llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Amigos, noten ustedes que así como en Daniel 2 se nos dice que finalmente no será un reino humano el que dominará para siempre, sino que será el reino de Dios, representado por la piedra, que representa la segunda venida de nuestro Señor. También este poder representado por el rey del norte, por ese paganismo romano, también sería eliminado y tendría un final. ¿Qué nos enseña este capítulo? Es un capítulo extraordinario, tiene muchos detalles. Muchos se pierden en el detalle de la profecía, pero cuando vemos la cadena profética, cuando vemos la estructura lógica, secuencial y progresiva de las profecías, nosotros podemos ver y comprender ese mapa que el Señor presenta delante de nosotros. Ya con la simple lectura ustedes podrán identificar, los que han prestado atención, han seguido los temas anteriores,
ya podrán entender el significado de este capítulo. Vamos a compartir aquí con ayuda de Manuel algunas diapositivas para repasar y ampliar entonces el estudio. Estamos aquí entonces estudiando Daniel capítulo número 11. Podríamos titular este capítulo El pueblo que conoce a su Dios, ¿verdad? Se hace una descripción del pueblo de Daniel. Algunos abandonan el pacto, otros violan el pacto, pero habrá un pueblo que se esforzará y quedará hasta el final. Será destruido ese poder del rey del norte, el rey del sur también, pero el pueblo de Dios finalmente será librado, y eso veremos cuando estudiemos Daniel capítulo número 12. Podemos ver también aquí una continuidad, esa escena del gran conflicto que se nos presentó en Daniel 10, donde vemos a Miguel, a nuestro Señor Jesús, luchando en favor de su pueblo, interviniendo en base a la oración de Daniel y librando y trayendo soluciones. Ahora también se manifiesta entonces en este capítulo donde finalmente Dios preserva también a su pueblo en medio de grandes luchas. ¿Qué podemos ver entonces en este capítulo número 11 de Daniel? Es uno de los capítulos más difíciles para interpretar de toda la Biblia. Ahora, ¿por qué se hace difícil? Y saben, muchos cometen el error de interpretar la Biblia de manera privada. ¿Qué significa esto? Separan a la profecía de su secuencia, es una cadena profética. No perciben tal vez la estructura, no perciben los detalles que hemos visto y cómo la Biblia se explica a sí misma. Claro, cuando uno aísla una parte de la Biblia del resto de la Biblia, puede interpretar cualquier cosa y interpreta mal. Pero cuando nosotros estudiamos de manera conjunta y vemos que la Biblia se explica a sí misma, vemos una secuencia lógica, vemos una progresión lógica y vemos que se cumple lo que dice Proverbios, ¿no? Es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que podemos ver con claridad, hasta que el día es perfecto. Entonces ahí podemos entender con claridad y profundidad las enseñanzas de este maravilloso libro de las profecías. Es un capítulo desafiante, pero podemos comprender. Tenemos que saber también que al ser muy detallista este capítulo, inclusive dentro de la interpretación bíblica historicista, hay diversas opiniones de diferentes estudiosos de la Biblia. Yo no voy a ponerme ahora a describir esas posibles variantes de interpretación, pero sí quiero concentrarme en una secuencia general y lógica que el mismo libro presenta. ¿Está bien? Entonces, tenemos un consenso general sobre la primera parte del capítulo y varias interpretaciones en la segunda parte. Es decir, la primera parte es bien sencilla de entender, la segunda parte tiene muchos detalles y ahí se hace más complejo. Vamos a ver que al estudiar Apocalipsis se va a dar algo similar. Hay una profecía base muy sencilla, luego se dan detalles y en el tercer nivel de la profecía tenemos tanto detalle que muchos se pueden perder si pierden de vista el cuadro completo y la estructura completa de las profecías. Si tuviéramos que sintetizar el mensaje de Daniel 11, podríamos presentar lo siguiente. Dios es el Señor de la historia y a pesar de los gobernantes, de los reinos y todo lo que hagan, Dios termina por triunfar sobre el mal. Vieron que tanto el norte como el sur tenían el mal en su mente, en su corazón. Finalmente, a pesar de todo eso, Dios triunfa y salva a su pueblo. Esto es lo que nos presenta con claridad Daniel capítulo número 11. Miren ahora ustedes esta secuencia y esta similitud. Como hay coherencia en la profecía y al estudiar la Biblia de manera secuencial, progresiva, nosotros podemos ver estos detalles, encontramos que tanto Daniel 8 y 9, inclusive la secuencia anterior, comparado con Daniel 11, estamos hablando de la misma secuencia, ¿sí? Noten ustedes allí. Daniel 11:2 aparece el reino de Persia. En Daniel 8 aparece el carnero, Persia. Aparece también el reino de Grecia. Y en Daniel 8 aparece también Grecia, el macho cabrío. Encontramos en Daniel 11 al rey valiente, ese que dominaba, Alejandro Magno. En Daniel 8 aparece ese cuerno grande, primero, el rey primero. También, entonces, aquí estamos hablando del mismo personaje, Alejandro Magno. Encontramos en Daniel 11 el reino dividido en 4 partes, el reino griego. Lo mismo ocurre en Daniel capítulo número 8. Encontramos en Daniel 11, verso 16, la tierra gloriosa conquistada. Y en Daniel 8:9 encontramos también que Roma conquista la tierra gloriosa. Encontramos también aquí
En Daniel 11, el príncipe del pacto es atacado, es destruido, es muerto, y entonces en Daniel 9 se menciona que se le quita la vida al Mesías. Es decir, la secuencia es entonces la misma. Ahora, noten ustedes toda la estructura del libro de Daniel. Ya estamos llegando al final de Daniel y podemos ver esto que hemos visto en los estudios de una manera bien directa. Encontramos una base en la profecía, encontramos que luego se construye sobre sí misma, en este caso Daniel 7, tomando la estructura de Daniel 2, dando más detalles, y luego viene entonces toda la otra secuencia, siempre montado sobre la misma estructura y añadiendo más detalles. Muchos cometen el error entonces de sacar esto de su contexto, no solamente del contexto inmediato, sino del contexto general, y entonces interpretan mal las profecías. Pero cuando estudiamos esto de manera conjunta, cuando lo vemos en bloque, e inclusive comparado con la misma estructura que nos presenta la Biblia, vemos una secuencia de progresión y de cada vez más detalles. Por eso es importante conocer y repasar de manera permanente esto. Aquí tenemos entonces la secuencia. Esto mismo, esa revelación progresiva y ese aumento de detalles, lo vamos a ver cuando estudiemos también el libro de Apocalipsis, ¿sí? En este caso la profecía base es la profecía de Apocalipsis 2 y 3, luego viene Apocalipsis 6 y 8, luego Apocalipsis 8 al 11 y luego viene la última parte con los detalles finales del 12 al 22. Es decir, la estructura, estructuralmente estamos hablando de algo similar, una profecía montada sobre sí mismo con más detalles de manera secuencial, una revelación progresiva con más detalles. Es interesante ver que también cuando estudiamos las profecías estamos estudiando toda la Biblia, porque no se trata solamente de entender un libro u otro, estamos estudiando la Biblia de manera completa y toda la Biblia se complementa a través de las profecías y todos los libros, podríamos decir, finalizan también en el libro de Apocalipsis. Muy interesante esto. ¿Qué más encontramos en Daniel 11? En este caso, y a diferencia de los capítulos anteriores, estamos hablando de un lenguaje literal, no es simbólico, en su mayor parte, esto ya lo expliqué, y aquí tenemos entonces una descripción bien rápida. ¿Quiénes eran esos reyes? Ustedes pueden profundizar esta información. Ahí están los 3 reyes de Persia que vendrían, que mencionaba el versículo 1 y 2. Aparece el 4.º rey que enfrenta a los griegos, estamos hablando del rey Jerjes, es un rey que es conocido en la historia, que se lanza en campaña contra los griegos. Y acá hay una historia muy famosa, justamente que es recordada inclusive por la épica de esta historia, que la resistencia de los 300 espartanos, ustedes recordarán esto, ¿no? Inclusive hasta el cine lo ha aprovechado. Bueno, esto despertó a los griegos, después los griegos se lanzaron allí en campaña y finalmente derrotaron a los persas. Así que aquí está esta descripción. Aparece el rey valiente Alejandro Magno en el versículo número 3. Fíjense que aquí hay una coherencia en esto de la profecía. Verso 4 de Daniel 11 y verso 8 de Daniel 8. Alejandro Magno muere en su momento de mayor fortaleza. Es impresionante esto. Presenta también aquí la aparición del rey del sur. Está representado por Egipto. Y en esa subdivisión de los reinos griegos, vemos aquí la parte de los Ptolomeos, ¿sí? Entonces, en Egipto aparece el rey del norte, los griegos seleucidas, en este caso Siria, que sería el norte de Israel, y también parte allí del Medio Oriente. ¿Qué encontramos acá? Entonces, Israel queda atrapado en este conflicto del norte contra el sur. Hemos visto que el mismo capítulo describe a ese rey del norte como un rey idólatra, pagano, que tiene estatuas, ídolos, riquezas, y encontramos que esto se describe perfectamente con la descripción que da la Biblia de estos pueblos. La Biblia presenta a los sirios, a Siria, a Babilonia y a Persia como poderes paganos idólatras. Pero ¿qué presenta la Biblia sobre Egipto? Y noten ustedes acá que en la Biblia encontramos que Egipto está vinculado contra el descreimiento de Dios, contra el desafío contra Dios. Y si nosotros aplicamos esa figura a una ideología, podríamos decir entonces que el sur está representando la oposición a la religión, a la religiosidad
y está representando entonces al ateísmo. Entonces el sur se transforma en un símbolo de descreimiento, de falta de fe, de ateísmo, de incredulidad y desconocimiento de Dios. Pero ambos, tanto el sur como el norte, son presentados por el capítulo como poderes malignos. Entonces, tanto el ateísmo como el paganismo son un problema que presenta la Biblia. Los versículos 7 al 20 describen esas guerras sucesivas entre los reinos surgidos de esas divisiones griegas y los vecinos de Israel. Y desde el versículo 21 al 39, entonces ya podemos marcar allí, aparece la descripción del poder opresor de Roma y su continuación, ¿sí? La Roma religiosa. Y ustedes podrán acá conectar con Daniel 2. ¿Se acuerdan que el metal del hierro llegaba hasta el final? Hierro mezclado con barro. Bueno, aquí también está lo mismo en Daniel 11. Esa Roma religiosa, entonces, tiene un protagonismo importante en el final de la historia. Se describe una gran apostasía, muchos abandonando el pacto, violando el pacto, yendo en contra del pacto de Dios, y una persecución contra los santos. De alguna manera sintetiza todo el esquema y lo aplica en un mismo cuadro con los reyes del norte y del sur. ¿Qué más encontramos? En el versículo 40 mencionamos que es un marcador temporal y ahí aparece el tiempo del fin. Lo que presenta acá como un detalle adicional, y es que en el tiempo del fin entonces hay un enfrentamiento entre el sur y el norte. Ahora ustedes me van a decir, pero el tiempo del fin estamos hablando de nuestro tiempo. ¿Y qué tiene que ver ahora los Ptolomeos, los Seleucidas? Bueno, ahora se transforma en un símbolo eso. Ya sabemos que está vinculado el norte a la Roma, Roma religiosa, el paganismo. Todas las religiones, podríamos decir acá, que no creen en lo que presenta la Biblia o tal vez adoran de una manera equivocada. Pero por el otro lado, ese poder ateo que niega a Dios, que descree de Dios, hay una lucha allí y nosotros somos conscientes en este tiempo de ese combate espiritual o ideológico. Estamos en medio de una lucha ideológica entre los que creen y los que no creen, y ahora nosotros estamos en el medio. ¿Y qué va a pasar y qué podemos hacer? Encontramos entonces el enfrentamiento entre el pensamiento religioso pagano y el ateísmo secular. Aparece en este contexto entonces una persecución. Noten ustedes que si bien los dos poderes son malignos, el poder que comanda esta persecución es el poder religioso pagano. Entonces debemos ser advertidos por las profecías de que debemos velar por la manera en que adoramos a Dios y seguir lo que dice la Biblia. Pero tenemos que saber también que si sufriremos persecución finalmente por este poder religioso pagano. Ese poder, el versículo 45 nos dice que también será destruido. Aún la Roma religiosa con todo el paganismo finalmente llegarán a su fin. La pregunta que nos queda aquí es ¿cuándo serán vencidos los enemigos de Dios y su pueblo? Y eso veremos en Daniel capítulo número 12 en nuestro próximo estudio. Algunas lecciones de este capítulo. Amigos, Dios no abandona a su pueblo en medio de este gran conflicto. Y si estás pasando por alguna dificultad, Dios no te abandonó. Te animo a confiar en Dios, buscarlo. Abrile tu corazón a Dios. No estás solo. Sí, vos no estás solo, no estás sola. Es posible que sientas que tal vez Dios, ¿dónde está? ¿Dónde están sus respuestas? Pero la profecía enseña que Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a sus hijos. Seguí buscando a Dios. Dios no te abandonó, no te abandonará. Él quiere salvarte. Nos enseña este capítulo que Dios también nos advierte a no apostatar, no abandonar su pacto. Y si estoy hablando para alguien que tal vez fue parte del pacto de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios y no se alejó, se distanció, no ha vuelto, es momento de volver. Amigos, la profecía nos dice que muchos saldrán y no volverán. Tenemos que volver a Dios a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Y si ya estás con Dios, no te separes. Pase lo que pase, no te separes, no abandones a Dios, no abandones su iglesia. Seguí adelante. El pueblo de Dios vencerá. Vale la pena seguir en el camino del Señor, cueste lo que cueste. Encontramos también en Daniel 11 que en medio de la crisis el pueblo de Dios
se esfuerza. Aquí está el pueblo que se esfuerza y actúa. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Se mantiene conectado con Dios y logra hacer la voluntad de Dios y cumplir su misión. Expande el Evangelio, y eso lo veremos en Daniel 12. Encontramos en Daniel 11 que Dios permite las pruebas para depurarnos, limpiarnos y emblanquecernos. Así que si estás pasando por alguna prueba, no tengas miedo. Dios está con vos y va a salir tu vida más renovada, más purificada en medio de esta prueba. Sigue confiando en Dios. Y encontramos, amigos, en medio del final de la historia, en medio de estas luchas, la iglesia de Dios, en el tiempo del fin, aunque débil, aunque probada, aunque perseguida, aunque atacada, aunque criticada, la iglesia de Dios triunfará, vencerá, porque Dios hace que su pueblo sea vencedor. Por eso, quiero hacerte algunas preguntas. Si las profecías nos dan tanta certeza como estamos viendo, ¿qué esperas para entregarle tu vida a Dios? ¿Qué estás esperando, amigo, amiga? No dejes pasar más tiempo. Es momento de creer. Es momento de tomar la Biblia en serio. Es momento de tomar decisiones. La Biblia es clara. Ni las riquezas, ni cualquier cosa que podamos intentar llenar nuestra vida, llenar los vacíos de nuestro corazón, podrán darnos lo que Dios nos quiere dar, que es salvación, que es esperanza, que es certezas. Es el momento de confiar, de entregarnos a Dios. Por eso no tardemos, tomemos nuestra decisión hoy. Este es el momento de pedir el material para leer la Biblia, para estudiar. Este es el momento para pedir ayuda espiritual. Necesitas que alguien hable con vos, que alguien te llame. Necesitas tal vez una entrevista personal. Necesitas una oración. Estamos para ayudarte, pero este es el momento de tomar decisiones. ¿Qué esperás para entregarle tu vida a Dios? Dice la Biblia que muchos serán emblanquecidos, muchos serán purificados, muchos serán lavados, pero para eso hay que tomar la decisión de creer, hay que tomar la decisión de reconocer que necesitamos que Dios limpie nuestra vida. Y si estoy hablando para alguien que tiene que dar el paso del bautismo, no lo demores, amigo. La profecía nos dice que hay un tiempo para tomar esa decisión, pero que ese tiempo no durará para siempre. Es hoy tu momento para tomar la decisión de volver a Jesús. Si necesitas ayuda con esto, querés dar el paso, pero no sabes cómo, escribinos allí, déjanos tu mensaje y te vamos a ayudar. Este es el momento de tomar la decisión. Y si estoy hablando para alguien que ya está en Cristo, ya está conociendo la Biblia, ya se bautizó, ¿qué esperás, amigo, amiga, para compartir este mensaje con otros? El mundo está necesitado de un mensaje de esperanza. Y vos y yo tenemos ese mensaje aquí, en este libro maravilloso. Compartamos la Biblia, enseñemos la palabra, animemos a las personas a confiar en Jesús. Cristo ya viene, este es el tiempo de tomar la decisión. Si en esta noche, si en este momento, tal vez de mañana, tal vez de tarde, tal vez de noche, no sé en qué momento escucharás el mensaje, quiero animarte a tomar la decisión ahora. Tal vez sea la última oportunidad, no lo sé. Pero sé que ahora es el momento de tu salvación. ¿Será que tomaremos estas decisiones? Si vos necesitas alguna de estas cosas, escribí en el chat, escribí el WhatsApp que aparece allí. Estaremos felices de hacerte llegar los materiales de estudio para que empieces a leer la Biblia, a conocer por temas, para que puedas profundizar la Biblia en esto de las profecías, la palabra de Dios fascinante. Este es el momento de tomar la decisión. Si tal vez te está faltando dar el paso del bautismo, escribinos allí, te vamos a ayudar. Si tal vez querés empezar a leer, no tenés una Biblia, escribinos, te vamos a ayudar allí. Pero no dejes pasar esta oportunidad. Es tu momento, es tu oportunidad. Dios quiere ayudarte y bendecirte. Quisiera invitarles a que podamos orar. No se pierdan el próximo estudio, el próximo tema, Daniel 12. Finalizamos Daniel y ya nos preparamos para poder continuar estudiando Apocalipsis. Recordad, si querés repasar alguno de los temas anteriores, en la descripción aparecerá el acceso para cada uno de los estudios, si vos podés profundizarlos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor porque hemos repasado tu palabra.
Gracias porque hay esperanza y certezas, porque en medio de las luchas de este mundo no nos dejas solos, porque nos da la seguridad, Señor, de tu compañía. Hay una verdad, tienes un pueblo y vas a hacer que tu pueblo sea vencedor. Bendice, Señor, a mi amigo, a mi amiga que está escuchando este mensaje, este estudio. Permítele que pueda seguir creciendo, profundizando y tomando decisiones. Bendice, Señor, a ese amigo, a esa amiga que ha tomado la decisión de creer, de aceptar a Jesús. Bendice a ese amigo, Señor, a esa amiga que tomó la decisión de bautizarse. Bendice, Señor, a ese joven, a esa joven que han tomado la decisión de servirte. Y permite, Señor, que podamos ser parte de ese pueblo, que será vencedor aún en la batalla final de la historia de este mundo. Que tu paz nos acompañe, Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, que Dios te bendiga. Te invitamos al próximo estudio donde estudiaremos el capítulo número 12 de Daniel. Espero que el Señor pueda bendecirte y esperamos encontrarnos pronto. Bendiciones.